La leyenda negra es la opinión según la cual en realidad los españoles son inferiores a otros europeos en las cualidades que comúnmente se consideran civilizadas. William Malby, Desarrollo del sentimiento antihispánico. Muy buenas noches, bienvenidos a La Memoria. Los españoles llevamos 3 siglos asumiendo la leyenda negra, asumiendo como propios los tópicos de la hispanofobia. Lo asegura María Elvira Roca Barea, que intenta destrozar todos esos tópicos en un ensayo histórico que obtuvo una popularidad imprevista. Elvira Roca, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí, Manuel. ¿Existe la hispanofobia y la imperiofobia? ¿Eso quién se lo inventó? Bueno, es un proceso que tiene causas que se pueden explicar. No es una de las razones por las que yo escribí ese libro, es porque la leyenda negra, digamos, era un fenómeno que parecía que no tenía parangón, digamos, en ningún otro país de nuestro entorno. Era excepcional. Y lo excepcional siempre se conoce mal. Y por eso procuré, digamos, ubicarla en un contexto más amplio, que es esa erosión propagandística, esos argumentarios contra la reputación de los poderes que se constituyen en hegemónicos en un continente. Ya, pero hasta el siglo XIX no aparece, ¿no? No se desarrolla el término leyenda negra. Bueno, realmente cobra carta de naturaleza en la historia, digamos, la matriculación en el registro civil de la historia la hace Julián Juderías en 1914. Ya se utilizaba antes, pero no era un término de uso común para referirse a un fenómeno histórico de deformación vinculado a la historia de España, ¿no? Es Julián Juderías cuando escribe el libro que luego se populariza con ese título, el que, digamos, inscribe ese fenómeno como algo que en el Occidente ha sucedido, que existe en Europa y que es poco estudiado y mal conocido. Y tan poco estudiado y tan mal conocido que seguimos aquí, digamos, todavía en la tarea de los pioneros, es decir, un siglo después, digamos, de que Julián Juderías le diera el carné, todavía, digamos, no ha generado una corriente historiográfica lo suficientemente intensa, lo suficientemente profunda como para ser capaz, digamos, de reconvertir todas las deformaciones que ese fenómeno ha producido hacia unos terrenos, digamos, de mayor normalidad. Vamos a hablar de la leyenda negra y de muchas más cosas, pero antes quiero que los espectadores sepan quién es Elvira Roca. Paso a la ficha. Elvira Roca Barea, malagueña de El Borje, licenciada en Filología y máster en Literatura Medieval, es profesora de instituto y escritora de éxito. Su libro, titulado Imperiofobia y leyenda negra, editado por Siruela en 2016, tuvo tal éxito de críticas y de ventas que han tenido que sucederse las ediciones. Elvira Roca, que trabajó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha impartido clases en la Universidad de Harvard, ha publicado también el libro de ficción 6 relatos, 6, sobre distintos personajes de la historia europea como Calvino o Lutero. Desde el éxito de Imperiofobia y leyenda negra, subtitulado Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, María Elvira Roca es colaboradora habitual de opinión en periódicos como El País o El Mundo sobre asuntos de actualidad que aborda desde una posición liberal. En 2018 recibió la Medalla de Andalucía. Bueno, tenemos aquí ese libro de éxito. Esta es la edición número 25, Elvira. Sí, 100.000 ejemplares por lo menos habrás vendido, ¿no? Pues efectivamente, pensamos celebrarlo pronto, de alguna manera. Y se llama Imperiofobia y leyenda negra, pero como subtítulo Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, porque comparas efectivamente, diferentes imperios. La definición de eso que yo he llamado imperiofobia exigía estudiar fenómenos análogos a la leyenda negra sucedidos alrededor de otros imperios. No era posible comprender qué significaba la leyenda negra en la historia de España y la historia de Europa
si no se colocaba al ejemplar, digamos, de la especie al lado de otros individuos de la misma especie que permitiesen su comprensión. Esa era uno de los objetivos que yo tenía, porque la leyenda negra era como una especie de cosa fantasmal, que de pronto se negaba o no se negaba, se cambiaba de color, cada uno la consideraba de una determinada magnitud, una cosa chiquita vinculada a los conflictos de religión en Europa, no, que es un fenómeno pequeño, grande, enorme. Hay que intentar dimensionar las cosas, ¿no? Claro, pero en 1898 prácticamente se acaba el Imperio Español, con Filipinas y con Cuba, aunque queda todavía algo en África, y desde 1898 ya no hay imperio, ¿no? ¿Sigue habiendo una leyenda negra sobre España? Es que el imperio, digamos, la hegemonía española es... Sí, eso se acabó antes, claro. Pero no deja de ser el muro contra el que se estrellaron y contra el que echaron los dientes afilándolos distintas naciones de Europa. Es decir, usted tiene que tener en cuenta que España es el malo necesario en los mitos fundacionales de varias religiones y de varias naciones europeas. Por eso nos has traído dos fotografías que las vamos a ver, se lo voy a pedir al realizador, porque la primera fotografía que vamos a ver, ¿qué significa? Pues creo que es una imagen de Lucas Cranach y forma parte, digamos, de una serie que gira en torno a una idea... Exactamente, sí, es Lucas Cranach. Está dividida en dos y, digamos, la podríamos nombrar como en alemán, bueno, la traducción es la cristiandad católica y la cristiandad protestante, ¿no? A un lado tenemos un mundo en el que está todo ordenado, todo el mundo está limpio, del cielo baja por línea directa a través del Cordero de Dios hasta Martín Lutero la inspiración divina, el suelo, si se fijan y lo pueden ver con detalle, está también limpio, todas las personas tienen un aspecto agradable y son sonrientes. En cambio, en el otro lado pues son rayos y centellas cayendo desde los cielos hacia un mundo que, si lo ven abajo, está habitado por monjes gordos y deformes, el suelo está sucio, digamos, todo está lleno de dinero por el suelo, es una imagen de putrefacción y de corrupción frente al otro mundo en el que está todo ordenado y perfecto y virtuoso, digamos, ¿no? Y la otra fotografía que vamos a ver ahora, la otra fotografía, ¿qué representa? Pues la siguiente imagen está en el Rijksmuseum en Ámsterdam y es de Jacob Gerrits y se debió pintar a mediados del siglo XVII y representa a Federico Enrique de Orange, hijo de Guillermo de Orange. Se llama Alegoría de Federico Enrique de Orange como David tras matar a Goliat, que es España, de una pedrada en la frente, según está así representada. Esa es la Guerra de Flandes. Tú acabas sí. Acabas de estar en Ámsterdam, en el Rijksmuseum, que por cierto lo remodelaron dos arquitectos andaluces y han hecho un trabajo precioso, uniendo los dos edificios del Rijks, y todavía quedan algunas reminiscencias contra los españoles, ¿no? Entre el mundo flamenco. No puede no quedar. O sea, digamos, la lucha contra España es el mito fundacional de Holanda. Y entonces de los mitos fundacionales no se puede prescindir. Claro, pero es que los tercios estaban dirigidos por el duque de Alba, que es un auténtico demonio, ¿no?, en la creencia popular flamenca, ¿no? Ha habido, digamos, algunos atenuantes, o sea, ya, digamos, pues la representación con rabos, cuernos y demás está un poco de capa caída en estos tiempos. Se considera pues que hubo exageraciones propagandísticas de muy mal gusto, etcétera, pero no se ha podido, ni creo que se pueda nunca llevar ese conflicto a los terrenos de la realidad. Los terrenos de la realidad son que, digamos, aquello no fue nunca una guerra de España contra Holanda, sino una guerra civil en el interior de Holanda, y que pues en 1576, por ejemplo, bajo el duque de Alba,
había en Holanda unos 60.000 soldados, de los cuales 65.000 aproximadamente, de los cuales 30.000 eran flamencos. Y que eran flamencos, pues, gobernadores, maestres de campo, soldados, etcétera, etcétera, que han sido barridos de la historia de Holanda. De hecho, recuerdo perfectamente, o sea, estuve en Delft y me hizo muchísima gracia encontrar que Omer Fortuyn, flamenco por los 4 costados, aparece descrito como un Spanish governor. Y así todo, es decir, la exposición del Rijks, pues en realidad lo que refleja es, comienza reconociendo que ciertamente aquello fue más bien una guerra civil, y luego, acto seguido, se desmiente a sí misma, y en el muro de enfrente comienza la lucha épica, digamos, del pequeño David, Holanda, contra el gran Goliat, y todos son Spanish Soldiers y Spanish Army, y ya desaparecen todos los demás. Y cuando le preguntas al comisario de la exposición por la evidente contradicción entre reconocer en las primeras cartelas que lo que ocurrió en Holanda es una guerra civil y contar en el muro de enfrente y en todos los demás una guerra entre España y Holanda, te contesta un poco apurado que es que todos los aspectos de aquella guerra no se podían contar. Bueno, no todos, pero realmente hay ausencias clamorosas, como los muchísimos soldados alemanes, ingleses, franceses, que estuvieron en el bando orangista. Valones también, claro. Y los muchos holandeses, neerlandeses, que lucharon por la legalidad vigente en aquel momento, que era, bueno, su rey natural era Felipe II, era rey de los Países Bajos, ¿no? No, preguntaba por las reminiscencias porque hay una placa en la Gran Place, en Bruselas, contra el duque de Alba, que degolló a unos cuantos príncipes flamencos, claro. Bueno, ¿ves? Ese tipo de sesgo, el duque no degolló, fueron condenados por un tribunal, y ese tribunal estaba compuesto por neerlandeses, es decir, los que juzgan a Egmont y a Hoorn son jueces holandeses, y hay un empeño enorme en obviar el hecho de que una parte grande de Holanda, la mitad o más de Holanda, no fue partidaria de la causa orangista y han sido a lo largo de los siglos considerados como no holandeses, una especie de columnización de la sociedad en la que a la parte que perdió no se le considera. Pero esa lectura tuya es heterodoxa. No, en absoluto es heterodoxa. No está en la historiografía. Está totalmente en la historiografía. Y desde luego en los libros de texto. Está en Malby, y está en Geoffrey Parker, y está en Van der Hessen, y está en muchos historiadores. Es decir, el hecho de que lo sucedido en Holanda no es lo que nos han contado, o lo que el mito fundacional, a través de imágenes como esa, se ha empeñado en hacer creer, pues es algo que ya la historiografía se ha encargado de ponerlo de manifiesto. Ahora, la historiografía es una cosa y los mitos fundacionales son otras, muy diferentes. Y es lo que ocurre también en el caso de la hispanofobia, ¿no? Es decir, la leyenda negra lo que desarrolla es que el malo de la película es el colonizador español, claro. La leyenda negra, digamos, es un fenómeno comprensible, es decir, ¿y por qué se perpetúa a lo largo del tiempo? Pues se perpetúa a lo largo del tiempo porque, insisto, se convierte, digamos, en parte de los mitos fundacionales de Holanda y se convierte en parte del mito fundacional inglés y del nacimiento de su iglesia anglicana y se convierte en parte del mito fundacional del luteranismo. Y a partir de ahí, en un momento dado, ya tenga en cuenta que los españoles dejan de escribir historia en el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII y durante mucho tiempo en España no se escribe historia, no hay historiografía. No hay historiografía del periodo precedente, de la época Habsburgo, etcétera, etcétera. En el XVIII se empieza a consumir la historia que escriben los franceses como consecuencia del cambio de dinastía, y a partir de ese momento, digamos, lo que hay ya es una acomodación de esa puesta en escena, según la cual, pues, ¿qué le digo yo?
se ha llevado a la magnificación absurda de, por ejemplo, una batalla como la de la Gran Armada de Felipe II, lo que llamamos la Invencible, que parece haber sido un momento en el cual se decide la historia del mundo cuando no se decide absolutamente nada, es una batalla más en aquella guerra, y después de eso hubo muchas más batallas y aquella guerra finalmente se ganó. Pero la historiografía inglesa la magnificó porque era realmente la única victoria que tenían para agarrarse a ella. Y como la historiografía inglesa la magnificó, pues la historiografía española también la magnificó. Es decir, en el momento en que se está escribiendo la historia oficial de la Europa presente, que es el siglo XIX, hay varios crecimientos, digamos, de tipo nacionalista muy potente en Europa. Es el momento justamente en que el Imperio Español se está derrumbando, así que donde uno baja, el otro sube, y en esa subida viene su versión de la historia, y esa versión de la historia se acomoda en España, donde ya no hay, digamos, capacidad crítica ninguna para discutir que esa sea la verdadera causa, digamos. Bueno, en el XIX se caen muchos imperios, ¿no? Muchos mitos y muchas... final del XIX, principios del XX, ¿no? El imperio de los zares, por ejemplo, ¿no? Bueno, el imperio de los zares no es un imperio que se caiga, ¿eh? Es decir, el la imperio revolución, claro. Cambia una forma de gobierno por otra. Pero el fenómeno de los imperios es algo mucho más complicado, mucho más complejo que distintas formas de gobierno. Los rusos, digamos, todavía están en la parte probablemente última del desarrollo de su imperio, y en ese desarrollo de su imperio ha habido cambios de gobierno importantísimos y no nos liamos mucho si vemos las formas de gobierno vinculadas a los procesos imperiales. No, los imperios pueden cambiar, fíjese Roma. Fíjese Roma, que fue república, que fue imperio, que fue de todo, con cambios grandísimos en la zona alta, digamos, en la cúspide del... Élites. Y sin embargo no dejó de ser un imperio, por el hecho de que tuvieran guerras civiles, de que cambiaran de formas de gobierno, de que asesinaran a sus emperadores o de que se les fueran a perder la cabeza, ¿no? Pero los imperios van y vienen, ¿no? Es decir, desaparece el imperio español y aparece el de Estados Unidos, que interviene en Cuba y en Filipinas, etcétera, ¿no? A mí los imperios me parecen, digamos, desde todo punto de vista, uno de los fenómenos históricos más interesantes que se puedan estudiar. Como consecuencia de que existe ese prejuicio hacia ellos, no se les estudia como tal fenómeno histórico, pero no hay, digamos, evoluciones o procesos que afecten a más gente. Y realmente, si te pones a estudiarlos sin prejuicios, te das cuenta de que han sido las globalizaciones más exitosas, en el sentido de que raramente un imperio, si lo es, no va acompañado de crecimiento demográfico, de mejora de infraestructuras, de desarrollo de comunicaciones, de mejora, digamos, de las infraestructuras urbanas. Es decir, los imperios normalmente son grandes procesos de construcción y es imposible estudiar la historia de la evolución humana sin ellos. Y la condenación, digamos, a Roma o a los Estados Unidos o a España o a todas esas macroestructuras políticas que en el mundo han sido y que nos han traído hasta aquí, no hace más que evitar que seamos capaces de comprender cómo funcionan, y el hecho es que estamos a ciegas frente a ellos. O sea, solo los vemos ocurrir, pero no sabemos qué es lo que los pone en marcha, cómo se consolidan, cómo se estabilizan, cómo consiguen en un momento determinado transformar la diversidad en riqueza, en una fuente de creatividad y de progreso en vez de fragmentación y división, que es lo que sucede normalmente. Es decir, hay cosas muy complicadas ahí que estudiar. Ya, no es un imperio, pero ahora que he hablado de un proceso de construcción, tenemos un ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial, que es la construcción europea, ¿no? Que no es un imperio, pero sí es un continente que se une para construir un imperio, claro. O un contraimperio. No lo construye. No lo construye. La Unión Europea se limita a resistir. Es decir, Europa ya no está en condiciones de iniciar procesos, digamos, de creatividad expansiva en absoluto. La Unión Europea es el resultado de estar exhausta. O sea, es el resultado de haber llegado al límite de sus fuerzas y de su destructividad. Y no pudiendo ya más,
Los europeos, después de haberse matado entre sí con verdadero empeño y éxito, y haber matado fuera también todo lo que pudieron, decidieron, con el paraguas de los Estados Unidos, no se olvide, siempre con el paraguas de los Estados Unidos, a ver si éramos capaces de ponernos de acuerdo en 4 cosas que evitaran que nos matáramos. Y ha sido, a mi modo de ver, un éxito. Creo que la Unión Europea es un éxito, un monstruo de Frankenstein, pero un éxito absoluto. Casi un milagro, ¿no? Casi porque un milagro. Después de la Segunda Guerra Mundial... Casi un milagro. Y deberíamos realmente cuidar al monstruo de Frankenstein con cariño, porque... ¿Por qué le llamas monstruo de Frankenstein? Hombre, porque es una estructura inarmónica... Bueno, está el eje franco-alemán, ¿no?, que funciona, parece. El eje franco-alemán funciona ahora mismo muy poco, desde la unificación alemana... la hegemonía germánica es incontestada. Francia no está en condiciones ahora mismo de servir de contrapeso a esa hegemonía, y los ingleses ya acaban de abandonar el barco, y yo no sé ¿Por si qué? realmente... ¿Por qué crees que abandonan el barco los británicos? Porque hay mucha niebla en el canal y el continente se queda aislado, ¿no?, como dicen ellos. Sí, es una cosa muy inglesa. Bueno, yo pienso que hay un movimiento que se produce en Inglaterra reiteradamente, que es que cuando las cosas se empiezan a complicar en el continente y empieza a aparecer un poder hegemónico que se afianza, los ingleses inician un movimiento de alejamiento. Esto pasó con Napoleón, esto pasó con Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, con toda aquella política sobre el pacifismo, etcétera, etcétera, que como decir, ustedes se las apañan ahí con sus militarismos y demás, que nosotros nos vamos y no tenemos nada que ver. Es un deseo de huida imposible, claro. A fin de cuentas, pero que ha tenido ya varias versiones a lo largo de la historia. Anuncia tormentas en el continente. O sea, cuando los ingleses le dan la vuelta al timón y se empeñan en poner el rumbo hacia otro sitio, pues hay que empezarse a mirar... Al mundo sajón del otro lado del Atlántico, ¿no? Hacia cualquier lado, pero que no sea la Europa occidental, ¿no? Ya, pero es que en el otro lado del Atlántico resulta que ahora hay un presidente ultraconservador, como en Brasil o como en muchos países de la propia Unión Europea, ¿no? Hay un movimiento nacionalista, no sé si como contrapeso a ese proceso de construcción europea, ¿no? Yo pienso, digamos, que las tendencias por los márgenes que están creciendo en el seno de la Unión tienen que ver mucho con el hecho de que las democracias, desde hace 20 años de una manera muy clara, digamos, se nos están pudriendo a ojos vista. Es decir, que hay una falta de confianza en esos regímenes democráticos nuestros para afrontar los desafíos del presente. Se ha ido creando más y más una separación entre la vida real y concreta de la gente con sus problemas, los que hay en cada país, y la clase política, que parece estar en una realidad paralela. Y cuando la clase política oficialmente así denominada y, digamos, instituida, no va a la resolución de los problemas concretos y verdaderos, pues aparecen, digamos, la corrupción galopante de las democracias, por ejemplo, no ha contribuido precisamente a que el prestigio de estas aumente. Y la pura realidad es que la mayor parte o una parte grande de los europeos no sienten por su democracia un gran respeto ahora mismo. No el que sentían en los 80 o el que sentían en los 90. Esto ha ido a peor y ha ido... Y evidentemente, cuando falta confianza en el sistema de gobierno que tú tienes, se empieza a cuestionar todo, como decía Ortega, ¿no? Cuando el asunto del mandar empieza a estar dudoso, vienen tormentas. Y yo creo que, digamos, las democracias occidentales no han estado lo suficientemente acertadas para hacer frente a muchos retos que tiene ahora mismo. Sin embargo, Europa sigue siendo un espacio de libertad, de democracia, de seguridad, al que quieren venir muchos extranjeros. Desde luego, africanos pobres que vienen a buscarse la vida aquí, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, tenemos un problema demográfico muy serio. De envejecimiento de la población. De envejecimiento de la población y de falta de natalidad. Tenemos un problema aún mayor de endeudamiento
y nuestras clases políticas han elegido no hablar de eso en ningún país. No se habla del problema de la natalidad y del envejecimiento, por lo tanto, no se habla tampoco del problema del endeudamiento, no se habla tampoco del fenómeno de la balcanización, que es un problema que le sucede a España, pero que sucede en otros países de la Unión Europea. Pero eso que tú llamas la balcanización es porque el Estado-nación ha dejado de ser fuerte, ha dejado de ser poderoso, porque ha cedido soberanía a la Unión Europea, por ejemplo. Ha cedido soberanía a la Unión Europea, pero ha cedido sobre todo soberanía a pequeños gobiernos de corte regional que han estado muy favorecidos desde la Unión Europea. Es decir, desde los años 80 y de una manera creciente desde la unificación alemana en la Unión Europea han ido creciendo instancias de poder vinculadas a los gobiernos regionales. Desde los fondos FEDER, que ya fueron así concebidos para que fuesen administrados exclusivamente por gobiernos regionales o provinciales y no estatales, hasta otras muchas, el Consejo de las Regiones, etcétera, etcétera. La dilución, digamos, de las naciones-estado en el sentido tradicional permite la continuidad de la Unión Europea, pues es muy dudoso, porque las naciones-estado son lo que las ha construido. Y entonces, si con la cantidad de naciones-estado que tenemos esto ya es complicado de gestionar, pues imagínese usted la fragmentación, lo que puede suponer, digamos, cuando esa Italia con 17 gobiernos regionales y esa Francia... Y España también. Y España, y etcétera, etcétera. Y los Länder alemanes, que me da a mí que no se van a resquebrajar mucho. Pero quiero decir... Bueno, porque Alemania es una república federal, ¿no?, de estados que están federados. Es una fórmula diferente a la nuestra, ¿no? ¿La República Federal Alemana? Bueno, los gobiernos federales, las repúblicas federales nacieron para unificar lo que estaba separado. Es un proceso que va, digamos, de lo separado a lo unido. No se ha dado todavía el considerar, digamos, la federación para dividir lo que estaba unido. Pero, en cualquier caso, la multiplicación de pequeños poderes debilita enormemente a las naciones, y las naciones son los ladrillos que han construido la Unión Europea. Y yo estoy absolutamente convencida de que la Unión Europea no puede sobrevivir a la balcanización de los estados, porque en el momento en que los poderes unificados empiezan a fragmentarse, lo que inmediatamente se produce es un proceso de confrontación y de colisión entre todos esos pequeños estados. Y la Unión Europea no ha previsto, no ha sabido hacer frente a ese problema, no le está sabiendo hacer frente ahora, y es muy posible, digamos, que, bueno, pues que esto que llamamos Unión Europea haya llegado al límite de su capacidad. O sea, que no dé más de sí este asunto, ¿no? Y entonces lo que vendrá a continuación será pues que las distintas naciones tirarán cada una de su pico de la manta, intentando resolver sus problemas a su manera y como Dios les dé a entender, que es lo que está ocurriendo con el Brexit. O sea, todos estamos muy contentos pensando que les va a ir mal. Los chalecos amarillos en Francia los chalecos amarillos también hay un problema, ¿no? Que decir, sí, todas las democracias, vamos, no vamos a decir todas, alguna habrá que milagrosamente no tenga, pero rara es. Estamos teniendo un problema creciente dentro de todos los estados. En cada país se manifiesta esto según su idiosincrasia, su historia y sus peculiares características. Pero todas las democracias de la Unión Europea están atravesando por una crisis muy grave y ni la propia Unión Europea... En España lo dices por Cataluña, seguramente, ¿no? Por el independentismo catalán o por estos movimientos. En España lo digo, nosotros tenemos una ventaja, y es que llevamos con este problema mucho más tiempo. Y ya, digamos, vamos desarrollando anticuerpos. Eso no está mal. Y los otros están como ahora, digamos, en la novatada, pagando un poco la novatada, ¿no? Hace no mucho dijo Macron que no encontraba dificultad en reformar la Constitución francesa para darle cabida al hecho de diferencial corso. Y da una pena de ver a Macron diciendo esas tonterías. Porque, pues, como... Pero por ahí no, hombre, por ahí no vayas, que ya verás el lío que vas a tener de aquí a poco tiempo. Esto es la hidra de Lerna, ¿entiendes? Le cortas una cabeza, le salen 7, o sea...
ese camino lleva a muy mal sitio, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, nuestro propio país, o sea, nuestros propios gobiernos de un lado y de otro, no han sabido hacer frente a esta dificultad. ¿De dónde de esos polvos vienen estos lodos? Quiero decir que cuando las naciones pasan por problemas serios y problemas graves, buscan soluciones. Y o el sistema que tienen, constitucional y legal, es capaz de hacerle frente a esos problemas, o las soluciones vienen de otro lado. Y eso está ocurriendo en España, pero está ocurriendo también en otros países. La fortaleza germánica que parece que te preocupa, ¿no? Porque, claro, Alemania tiene una historia de Primera Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, de nazismo. ¿Hay un cierto temor en Europa al poder germánico? Yo creo que eso todos los vecinos... A mí me decía un profesor francés, muy amigo y simpático, los españoles sois los únicos europeos que no le teméis a los alemanes, porque nunca os han invadido. Es posible que así sea, no lo sé. Yo me limito a estudiar historia. Hubo una reunión en Hendaya, ¿no?, entre Franco y Hitler. Pero no hemos tenido nunca tropas alemanas, ¿no? ¿Cierto? Es cierto. Bueno, sí, intervinieron en la Guerra Civil. No las hemos tenido invadiendo el país como, ¿qué te digo yo? En plan, como invadieron los franceses, ¿no? En ese plan no. No, de ahí no procede la preocupación procede del hecho de comprobar qué mal ha gestionado siempre Alemania su hegemonía a lo largo del tiempo. Ojalá Alemania fuese capaz de gestionar su hegemonía en el seno de la Unión Europea de una manera constructiva para ella y para los demás. Hasta ahora sí, ¿no? Eso sería genial. Hasta ahora no. Hasta ahora Alemania, digamos, en lo que se ha referido al problema en España, sus jueces no han podido ser más inoperantes, su ministro del Interior también, su ministra, y estaba claro, digamos, que yo no esperaba que estuvieran acertados, ¿no? Pero hubiera sido fantástico que de la misma manera que están siendo torpes con el Brexit hasta decir basta, que lo han sido en el caso de Italia, que lo fueron en el caso de Alemania, de Grecia. De Grecia. Y ahora ha reconocido Juncker que se equivocaron, ¿no? Y bueno, que incluso lo insultaron a los griegos, ¿no? Bueno, lo de los griegos sobre mi alma lo tengo porque es, en fin, Grecia ha sido siempre uno de los amores de mi vida y fue tristísimo ver de qué manera los machacaron a los griegos, y más triste todavía ver cómo el resto de las naciones del Mediterráneo le dieron la espalda a los griegos de aquella manera ignominiosa, ¿no? La noche aquella del referéndum hubiera sido una noche espléndida para que el presidente del gobierno español y el italiano dieran un paso al frente con los griegos, y sin embargo lo que hicieron fue dar cobardemente 3 pasos atrás y dejarlos solos, temiendo ese contagio griego que parecía que era lo peor que te podía pasar. Claro, es que estaba Tsipras, ¿no? Estaba Tsipras de gobierno, de jefe de gobierno, pero la noche aquella del referéndum griego, que yo la seguí hasta la madrugada con todo interés, los griegos dieron una lección, los pueblos dan lecciones extraordinarias. O sea, el valor que tuvieron los griegos aquel día de enfrentarse a todo y estar dispuestos a afrontarlo todo para no caer, digamos, en aquella suerte de esclavitud por deudas que parecían propias del Imperio Romano, ¿no? Y le falló Tsipras. Ellos fueron imperio. Le falló Tsipras, le falló el gobierno. Tsipras no fue capaz de aguantar el envite, habiendo recibido de su pueblo un respaldo indiscutible, porque es que a veces los gobiernos, ¿qué vamos a decir?, no están a la altura de los pueblos. Muchas veces. Muchas veces. Hay otra cuestión prácticamente europea, ¿no?, que es el nacimiento de movimientos de extrema derecha, ¿no? En la propia Alemania, en Italia, en España, en Polonia, en Hungría, en muchos países. Bueno, en Francia Le Pen tiene muchos votos. ¿Y de mucho tiempo? Sí, desde hace mucho tiempo, además, desde que estaba el padre al frente del Frente Nacional. Estaba a punto de hacerse con el gobierno más de una vez. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué nacen esos movimientos de extrema derecha? ¿Son una reacción a esa inoperancia que decías de los gobiernos democráticos, del fin de una era,
de un cambio de rasante? ¿Dónde estamos? Yo creo que son el resultado, por una parte, digamos, de la no reacción a problemas reales. Es decir, el europeo es un señor que trabaja mucho, paga una cantidad brutal de impuestos, tiene la sensación de que tiene a su alrededor 20.000 sanguijuelas viviendo de él y no sabe cómo quitarse de medio tantos problemas y va perdiendo confianza. Es decir, los estados han sufrido una especie de superfetación, como decía Lázaro Carreter, ¿no? O sea, ya no se sabe qué es estado y qué no lo es. Todo lo que recibes es que miras con desconfianza y si me van a dar otro sablazo de un momento a otro, en cuanto me descuide. Entonces, cuando la relación que uno tiene con el Estado... Eso no explica la aparición de movimientos neonazis como explica muchas cosas. Por Alemania. Hay un problema de migración al que los Estados no están haciendo frente de una manera honrada y valiente. Hay un problema de sobrecarga impositiva al que los Estados tampoco están haciendo frente de una manera adecuada. Hay un problema de endeudamiento, es decir, los Estados se han transformado en máquinas de recaudar para pagar deuda. La mayor parte de... hemos sobrepasado el 100% de endeudamiento en este país. Hace ya 2 años, en mayo, ahora 2 años, que este país sobrepasó lo máximo de endeudamiento histórico que había tenido, que era cuando la guerra de Cuba. Se entiende que teniendo una guerra se pueda uno endeudar más de la cuenta, pero es que seguimos en ese estado de endeudamiento y vamos a unas elecciones y venimos de otras y cambiamos de gobierno y no parece que ningún partido al uso considere que esto sea una prioridad del país. Y así, o sea, vive como creando asuntos artificiales para los que generan el problema y después generan la solución del problema que ellos mismos generan. Y entonces la brecha se va haciendo más y más grande y evidentemente el desafecto con que un europeo cualquiera hoy mira a su democracia ya no es que no estés de acuerdo con el gobierno, es que dejas de estar de acuerdo con la forma de gobierno, que es lo verdaderamente grave. Y sin embargo, siguen en su mundo, o sea, siguen sin aterrizar, siguen sin irse al bar de la esquina a escuchar a la gente, a ver qué es lo que dice, qué es lo que le preocupa. Al personal, entiende, que pone el despertador a las 7 de la mañana y trabaja como un mulo para llegar a fin de mes. Y entonces, claro, en esa especie de vacío intermedio, eso que queda ahí en medio, alguien lo rellena. Como nos queda ya muy poco tiempo, no quiero terminar sin hablar de tu último libro, 6 relatos ejemplares, 6... Yo no sé si son ejemplares, porque en realidad te dedicas a destrozar unos cuantos mitos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de Lutero, equiparas prácticamente la quema de brujas con la Inquisición, ¿no? ¿Es equiparable? ¿Es equiparable? No, porque yo no le hago ningún favor a la Inquisición con esa equiparación, ¿no? O sea, la Inquisición española, en el único periodo en el que realmente estudio documental, que es desde 1550 y tanto a 1700, que son los estudios de Contreras y Henningsen, sobre las 44.000 causas aproximadamente que se conservan archivadas, da una cifra que no llega a, o que ronda los 1.300 muertos, de los cuales la mitad son quemados en efigie. O sea que de facto condenas a muerte entre 800 y 900. Digamos, estudiando documentos, ¿eh? No vamos al asunto de las cifras fantásticas, porque el asunto de las cifras fantásticas nos lo dejó Llorente en 200.000 muertos, que había tenido los papeles pero se le habían quemado, ¿vale? Entonces, pero lo de las brujas, que no ha sido estudiado precisamente por historiadores españoles ni nada, el propio Henningsen calcula alrededor de 25.000. 25.000 ejecuciones en los territorios, solo en los territorios del Sacro Imperio. Todos los muertos son muertos. Los territorios protestantes, ¿no? Los territorios protestantes del Sacro Imperio. Todos los muertos, digo, son muertos, pero de 800 a 25.000 hay diferencia. Quiero decir que ese monstruo gigantesco al que llamamos Inquisición, que ha dado lugar a tanta bibliografía que no tendríamos aquí espacio si la quisiéramos, pues ha producido en toda su historia probablemente menos muertos que la noche de San Bartolomé. Así que hay que poner las cosas en su sitio. La gente algunas veces
te suelta un argumento que me hace mucha gracia. No, pero es que el hecho de que otros hayan hecho cosas no significa que aquí no se hicieran cosas que estuvieran mal. No, la comparación no sirve. ¿Cómo que no sirve? Si a usted le condena a 25 años de cárcel por saltarse un paso de peatones, ¿usted por qué sabe que están siendo injustos con usted? Porque a otro le han puesto una multa de 300 euros, ¿no? Ya, pero la Inquisición duró muchísimo tiempo, ¿no? Todas las leyes de intolerancia religiosa en la Europa occidental duraron muchísimo tiempo. Hasta los años 70 no se podía ser funcionario del Estado si eras católico en algunas naciones europeas que eran confesionalmente protestantes. Y a los calvinistas tampoco los dejará vestidos de limpio en este trabajo, ¿eh? Es historia. De Calvino llegas a decir que era un psicópata, que era un enfermo mental, yo particularmente ¿no? pienso que lo era. Porque, quiero decir, hay formas y formas. O sea, la historia que la cuenta fantásticamente bien Stefan Zweig en Castellio contra Calvino, de cómo Calvino mata a Miguel Servet, no es que lo mata, matar se puede matar, es el modo en que lo hace, es la complacencia en la humillación, el modo en que se tortura, fíjate, hasta en la tortura hay grados, ¿no? O sea, esas cartas que escribe Servet pidiendo agua para asearse, para ir a ser juzgado, a que lo condenen a muerte. Pero Calvino le ha quitado la vacinilla, le ha quitado el sitio donde él podía hacer sus necesidades, y si quiere dormir, tiene que dormir sobre sus propios excrementos. Fíjate qué líderes religiosos, el Calvino, el Lutero, toda esa Y lo gente. que el aragonés pide no es clemencia, es agua, para no pasearse por las calles de Ginebra oliendo a lo que usted se imagina. Claro. O sea que cuando le digo que hay formas y formas de matar a un hombre, ese tipo de complacencia en la humillación no puede, quiero creer que no puede hacerla alguien que esté sano. Elvira Roca, muchas gracias por estar en La Memoria, por habernos contado esa visión tuya que destroza muchos de los mitos, de las creencias que teníamos los españoles asumidas. Vamos a ver un documental que se llama El encuentro entre dos mundos. Nosotros volvemos el próximo viernes. Buenas noches.